a todos y a todas. Muchas gracias por haberse sumado a esta convocatoria. Mi nombre es Martín Sigal, soy el director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tengo hoy el gusto de moderar este panel de lujo en ocasión de la publicación de un número especial del International Journal of Human Rights dedicado a reformas económicas y derechos humanos. Quiero agradecer mucho la propuesta de llevar a cabo esta actividad desde el centro, y en especial quiero agradecerle a nuestros coorganizadores, la Universidad de Nottingham, desde su Centro de Derechos Humanos, el Center for Economic and Social Rights y ASIG. Nos va a acompañar hoy Aoife Nolan, que nos va a acompañar por video por un tema de diferencia horaria. Está en Europa con muchas horas de diferencia, entonces grabó un video para acompañarlos. Juan Pablo Bojoslawski, Sergio Chaparro, Nicolás Luisiani, Magdalena Sepúlveda y Jimena Iscurdia. A cada uno de ellos y ellas las voy a presentar antes de su ponencia, para no hacer todo tan engorroso ahora. Quiero destacar simplemente 3 ideas de por qué nos parece sumamente relevante este panel en nuestro contexto actual argentino. En primer tema, porque el panel va a abordar la vinculación entre derechos humanos y reformas económicas, que es uno de los temas en donde se evidencia la incomunicación que hay entre diferentes comunidades epistémicas y comunidades de práctica. Usualmente quienes están a cargo de llevar a cabo los diseños de los planes de política pública vinculados a reformas económicas vienen de un campo preponderantemente de la economía, donde están muy poco presentes a la hora de tomar decisiones los principios y los estándares de derechos humanos y las consideraciones de derechos humanos, y quienes trabajamos en el mundo de los derechos humanos también tenemos poca conexión con el mundo de esos economistas que diseñan esos planes, y lo que termina ocurriendo es que hay un diálogo trunco ahí que termina generando políticas públicas en materia de reformas económicas que ignoran las necesidades y los principios de derechos humanos, con lo cual contribuir a esa interacción y a esa comunicación nos parece de suma relevancia. Una segunda razón que nos hace estar muy orgullosos de estar teniendo esta discusión tiene que ver con un asunto central de las políticas públicas, que es la posibilidad de medir el impacto en derechos humanos de esas políticas y la posibilidad de planificar esas políticas. Y esto se cruza con un problema estructural que tenemos en el ámbito, especialmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, que tiene que ver con la falta de producción de información de calidad, desagregada, que pueda servir para visibilizar y hacer públicas las razones por las cuales se toman decisiones de política de protección de estos derechos. La falta de información y la falta de explicitación de los motivos por los cuales se adoptan decisiones hacen que todas las políticas sean un acto de fe y que la evaluación y monitoreo de esas políticas sean muy difíciles, por lo cual traer esta discusión al ámbito de la facultad es también visibilizar esta necesidad de avanzar y profundizar en el ámbito de la producción de información. Y el tercer dato, que es casi una obviedad, es el contexto coyuntural argentino, en el cual los temas de reformas económicas están a la orden del día en muchas dimensiones. Estamos en un proceso de renegociación con el Fondo Monetario Internacional, estamos atravesando la pandemia con unos impactos tremendos en la economía, en la desigualdad, en la pobreza. Se está discutiendo el presupuesto en el Congreso en este mismo momento. La necesidad de tener criterios para trabajar en materia de políticas económicas con perspectiva de derechos humanos es evidente, especialmente cuando en un país que requiere un poco de planificación a mediano y largo plazo. Entonces también hay una dimensión coyuntural que hace que sea fundamental tener esta discusión. Por todo esto, creo que tenemos por delante 1 hora y media para intentar sacar algunas conclusiones que nos permitan pensar de qué modo podemos, a través del trabajo en derechos humanos, acercarnos a esa comunidad epistémica, tender puentes y tratar de que se construyan las políticas de reforma económica con una mejor perspectiva de derechos humanos. Dicho esto, vamos a pasar al panel. Nuestra primera expositora va a ser Aoife Nolan, que es una profesora de la Universidad de Nottingham, es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de esa universidad, y tiene suma experiencia en diferentes ámbitos de los derechos humanos y ha sido pionera en estas discusiones vinculadas a los lazos entre políticas económicas, presupuesto, derechos humanos, con un especial foco en derechos de la niñez. Así que dicho esto, vamos a escuchar el video de Aoife, que son 6 minutos,
porque como decía, lo repito para los que llegaron después, por razones de horario ella no puede estar porque está con una diferencia horaria muy pronunciada. Así que ponemos ese video compartiendo pantalla, les pedimos que apaguen las cámaras mientras dure el video para no colapsar el Zoom, y luego retomamos. Muchas gracias. Hello. I want to start by saying a huge thanks to the organizers of the event, AFIC, BA and CESR. The Human Rights Law Centre at the University of Nottingham, which I co-direct, is absolutely thrilled to be part of this event, and we're very appreciative of the efforts all the organisers have made. I'm very sorry not to be able to be there with you live. I'm afraid that the time difference makes that very challenging. So I'm going to present a few quick thoughts to you by video. I'd be very happy if anyone is interested to see follow-up either by email, on Twitter, or whatever. But I hope that my thoughts will help to contribute and shape some of the discussion. I want to start by focusing on hot topics, namely the vexed relationship between human rights and economic policy reform. The global financial and economic crisis that kicked off in 2007-2008 rapidly accelerated academic, policymaker advocacy attention on the human rights and economic policy disconnect. And these disconnects between human rights and economic policy have come back into very sharp focus as the economic fallout of the COVID-19 pandemic and its potential impacts on human rights have become ever clearer. However, it is important to recognise both the successes and the ongoing challenges in terms of work focused on the link between human rights and economic policy reform up to this point. On the one hand, there has been growing deployment of human rights as a discourse, as a conceptual framework to critique economic policy-making inputs, outputs, and processes in terms of their impact on human dignity, lived experience, and life opportunities. On the other hand, there has been even greater recognition of the serious challenges with regard to leveraging human rights to engage meaningfully with economic policy making. And we've seen these challenges both conceptually, in terms of standards, methodologically, in terms of tools, and in terms of practical input. That said, we have seen great strides being taken on the conceptual front over the last decade through the development of understanding of human rights standards from an economic policy-making perspective. And this has, for instance, included the elaboration of previously recognized, but really very underdeveloped human rights standards, such as non-retrogression, maximum available resources, extraterritorial obligations. And this work has been done so as to address the effects of economic policymaking on human rights in the context of economic globalization. At the same time, key human rights entities, such as UN treaty bodies, UN special procedures, and scholars and advocates have engaged more directly with national and supranational bodies and systems that have a central role when it comes to economic policy making. And of course, this is included, and we will hear more about this from other speakers this evening, this is included engaging with bodies that have historically been regarded, and in some instances at least, had sought to portray themselves as outwith or outside the human rights schema. And an obvious group that I'm referring to here are international financial institutions. And as a result of this work, hooking these different actors and different economic policy processes into human rights, we have seen issues such as structural adjustment, finance, sovereign debt, fiscal austerity, tax justice, and international economic law being presented as topics of human rights concern and human rights work to an ever greater degree. In methodological terms, there has been an advance in terms of the tools deployed by those concerned with human rights to deconstruct and reconstruct economic policy, and indeed building on, and in some cases originating from, feminist and progressive economics, there has been significant progress in the development of alternative, more human rights consistent economic models. However, despite these advances, human rights impact on and traction in relation to economic policy making
remains weak. Tools and approaches that have been developed by advocates and academics, including, crucially for this evening's discussion, human rights impact assessment, remain unembraced by key decision makers on and implementers of economic policy. The foundational elements of mainstream economics that are not congruent with human rights remain largely unassailed. And neoliberal economics' prioritization of economic growth over human rights remains largely unmoderated. Human rights practitioners have the language. We are developing the tools, but this has very definitely not resulted in the whole-scale reimagining or reconfiguration of dominant economic policy-making paradigms or in a tempering of their negative human rights impact. While there are multiple reasons for this, it is in no small part attributable to the largely unassailed supremacy of economists in the fiscal and macroeconomic spheres, as well as the ongoing operation of human rights and economics in separate, watertight spheres. Both of these long-time factors continue to contribute significantly to the sidelining and undermining of human rights in the design and implementation of economic policy reform. And that remains absolutely true in the current COVID context. I leave it there. I look forward to hearing the presentations later, and thank you. Muy bien, pueden reiniciar sus cámaras. Disculpen que había un pequeño acople en el sonido, de todas formas creo que los subtítulos podían dar cuenta de esta introducción general que hizo al tema IFA, estableciendo estos puentes y este marco general en el cual se desarrolló la publicación que hoy estamos presentando. Voy a dar la palabra ahora a Juan Pablo Bojoslavsky, quien coordina actualmente el curso de posgrado de Derechos Humanos en tiempos de COVID-19 en la Universidad Nacional de Río Negro. Entre junio del 2014 y mayo de 2020, Juan Pablo se desempeñó como experto independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU. Antes trabajó para la UNCTAD y ha sido consultor de la CEPAL, de la ACNUD y del Estado argentino en casos de arbitrajes de inversión. Juan Pablo es doctor en Derecho y en 2020 editó el libro COVID-19 y Derechos Humanos, la pandemia de la desigualdad, y es coeditor junto a Aoife Nolan, a quien acabamos de escuchar, de la edición especial sobre reformas económicas y derechos humanos que hoy discutimos. Juan Pablo, la palabra es tuya. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien, Martín? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecerte a vos, Martín, al Centro de Derechos Humanos y también a la Facultad de Derecho de la UBA por ofrecer este espacio, a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y al Centro de Derechos Económicos y Sociales también por contribuir a este evento, y también, por supuesto, a todos los panelistas que participan hoy. Los principios rectores fueron votados en 2019 y de alguna manera vienen a colmar un vacío legal que existía a nivel internacional. Como contamos con Gife en la introducción, entre 2015 y 2016 hice misiones de país, primero a Grecia y después a la Unión Europea para informar sobre los efectos de las medidas de austeridad, sobre todo en Grecia, sobre los derechos humanos. Y durante las reuniones surgió de manera repetida la pregunta, bueno, si la Unión Europea, si los países europeos estuvieran dispuestos a llevar adelante evaluaciones de impacto de derechos humanos, ¿cuál sería el marco internacional, jurídico internacional que debería tomarse como referencia? Y francamente no había una respuesta clara. Yo por lo menos no tenía una respuesta clara en ese momento, y así lo informé al Consejo de Derechos Humanos cuando presenté sendos informes. En el año 2017, el Consejo de Derechos Humanos requiere al mandato de deuda elaborar principios rectores en materia de reformas económicas y derechos humanos, que finalmente se votaron en marzo del año pasado. Los principios fueron votados básicamente por el G77 más China, con algunas excepciones, como por ejemplo Argentina, que se abstuvo. Pero curiosamente, por esto del desacople de política interna y exterior, quisiera mencionar que es precisamente la Federación Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos la que está ahora motorizando la implementación de los principios rectores
para evaluar políticas económicas en la región en el contexto de pandemia. Y ahora quisiera muy brevemente, para hacer justicia a todos los artículos y autores y autoras de la edición que hoy estamos presentando y discutiendo, mencionar al menos de qué se tratan estas contribuciones. Bueno, no comentaré la introducción porque de alguna manera Gife ya la presentó. Avi Kendrick problematiza los mecanismos causales que intentamos reconstruir cuando describimos de qué modo las políticas económicas afectan de manera diferenciada a las mujeres. Entonces Kendrick pone el ojo en un estadio causal previo, que son precisamente las relaciones de poder que terminan configurando y dan contenido a las políticas económicas que luego impactan sobre las mujeres. Alison Corkery y Gilad Isaacs estudian las dinámicas políticas y las ideologías económicas subyacentes a las metodologías, a través de las cuales se produce la evidencia para evaluar el impacto de las políticas económicas sobre los derechos humanos. Matías Goldman en su artículo discute las relaciones que existen entre derechos humanos, políticas económicas y democracia. Gillian McNaughton complementa de algún modo los principios rectores, sugiriendo que, además de focalizar en el impacto de los derechos humanos, las evaluaciones también deberían permitirnos conocer más sobre el impacto sobre la desigualdad de ingreso y riqueza como causas mismas de las violaciones de derechos humanos. Simon Hoffman focaliza en un subgrupo de las evaluaciones de impacto, que son los análisis de impacto sobre los derechos de los niños y las niñas y cómo pueden complementar los principios rectores, y finalmente Olivier de Schutter, Nicolás Luciani y Sergio Chaparro trabajan sobre impuestos y derechos humanos, pero no les voy a decir mucho más que eso porque tenemos tanto a Nicolás como a Sergio aquí en el panel para contarnos de qué se trata. Y quisiera, antes de terminar, mencionar otra dimensión de las políticas económicas que no alcanzó a ser desarrollada ampliamente en esta edición, que son precisamente las implicaciones epidemiológicas de las reformas económicas. Tanto la CEPAL, la OPS y el Fondo Monetario vienen advirtiendo de que solo controlando la curva de contagios, de manera que no colapse el sistema sanitario, se podrán desarrollar las condiciones para una recuperación económica confiable y duradera. De algún modo, sobre todo el Fondo Monetario viene insistiendo con esto de que los costos de corto plazo, costos económicos de corto plazo, de confinamiento y distanciamiento, se compensarán con beneficios en el mediano y largo plazo. Entonces, las evaluaciones de impacto de derechos humanos, que de hecho cubren los aspectos relacionados con la salud, sobre todo el principio número 11, estas evaluaciones deberían proyectar el impacto de las reformas económicas sobre los incentivos racionales para ignorar o respetar las medidas de distanciamiento. Entonces, recortes en servicios públicos, debilitamientos de las redes de protección social, desregulación del mercado de trabajo, reformas impositivas regresivas, todo esto puede empujar a las personas, sobre todo de los quintiles más bajos, a adoptar estrategias de sobrevivencia que impliquen riesgos para su propia salud y la salud de las demás personas. Por ejemplo, buscando y aceptando cualquier oferta de trabajo bajo cualquier condición, sin importar sus implicaciones epidemiológicas. Entonces mi punto es que en el actual contexto, las evaluaciones de impacto, las reformas económicas sobre los derechos humanos también deben incorporar un análisis epidemiológico. Gracias. Juan Pablo, muchas gracias por la introducción, el sobrevuelo de la obra y por esta dimensión epidemiológica del análisis que debemos realizar. Vamos a retomar sobre esto más adelante. Aprovecho para comentar que quien quiera formular algún tipo de pregunta o comentario lo haga por el chat y nosotros vamos a ir ordenándolos y presentándolos para agruparlos, así no tenemos un caos de micrófono. Bueno, ahora después de Juan Pablo le voy a dar la palabra a Sergio Chaparro. Sergio es oficial del programa del Center for Economic and Social Rights, es economista y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, y es coautor del artículo sobre tributación y derechos humanos del journal que estamos hoy presentando, junto con Olivier de Schutter y Nicolás Luciani, que también está aquí presente, y va a presentar algo relacionado con ese artículo en esta exposición. Así que Sergio, todo tuyo.
Muchas gracias, Martín, y un saludo a todas y todos. Quisiera empezar por agradecer al Centro de Derechos Humanos de la UBA, así que a la Universidad de Nottingham y en particular a Juan Pablo IFA por su liderazgo y persistencia para sacar este gran número que hoy nos convoca adelante. Es realmente un honor estar en este panel y en tan buena compañía con colegas que han contribuido al avance de este tema y que también son grandes amigos y amigas que me da mucho gusto volver a ver. Yo me voy a concentrar en la exposición en presentar 3 ideas sobre esta discusión de derechos humanos y reformas económicas, en qué estado de la discusión se está enmarcando y hablar un poco sobre el trabajo del Center for Economic and Social Rights en el marco de esa discusión. El artículo que escribimos con Nico y con Olivier de Schutter lo abordará Nico Luciani más adelante en su presentación. Entonces quisiera empezar por decir que el trabajo de derechos humanos en relación con estos temas está, a nuestro juicio, entrando en una nueva etapa. Estamos pasando de establecer los vínculos conceptuales entre los derechos humanos y la política económica a ya articular una visión positiva sobre cómo los derechos humanos pueden reformar la política económica y replantear la economía. Los principios rectores, las contribuciones al número especial que hoy estamos discutiendo y el trabajo de organizaciones como CSR y otras, del que hablaré en detalle en un momento, reflejan precisamente un paso adelante en esta discusión. Desde CSR contribuimos con 2 artículos, además de el que tuve la oportunidad de ser coautor, un artículo escrito por mi colega Alison Corker y Gilad Isaacs, sobre los sesgos de la economía neoclásica que pueden hacer la evidencia proveniente de este enfoque incompatible con lo que demandan las evaluaciones de impacto en derechos humanos que los principios rectores desarrollan. Pero quisiera resaltar que estas y las otras contribuciones del volumen, que recomiendo mucho, representan realmente un salto cualitativo en la discusión hacia esta visión proactiva. La segunda idea que quiero transmitir es la necesidad de que esta visión proactiva comience a ser reconocida por otros actores en el campo de los derechos humanos. Un proceso que tomará tiempo, pero que viene ya aconteciendo, y un ejemplo de ello es el discurso del secretario general de la ONU, en su discurso sobre enfrentar la pandemia de la desigualdad, donde propone un nuevo contrato social para una nueva era. Y ahí, digamos, es claro cómo la pandemia nos está enfrentando a una disputa sobre la narrativa de qué tipo de visión conceptual, de marco conceptual debe guiar los debates clave sobre desigualdad y política económica en la pospandemia, para que los actores del movimiento de derechos humanos debemos estar preparados. Y en ese sentido creo que necesitamos autocrítica dentro del movimiento, así como trabajar en colaboración con los actores del campo de justicia ambiental y económica y otros aliados claves para estar preparados para esta disputa que se viene. Y en ese marco quisiera presentar la tercera idea, que tiene que ver con el trabajo colaborativo que CSR viene desarrollando con organizaciones aliadas, pues ese trabajo se centra en articular y promover una visión de una economía basada en los derechos. Con Christian Aid, otra organización que está abordando estos temas, lanzamos recientemente un informe que explora cómo los derechos humanos pueden ayudarnos a transformar nuestras economías. Y el informe básicamente muestra cómo los estándares y principios de los derechos humanos dan fuerza, contenido y concreción a valores fundamentales como la dignidad, el equilibrio, la solidaridad, la responsabilidad y la justicia, que están resonando en los debates actuales sobre visiones alternativas de la economía, incluyendo la economía dona, el decrecimiento, entre otras. Ese artículo también señala cómo el enfoque de derechos podría transformar a las áreas claves de la política económica, incluidos los sistemas de protección social, la regulación corporativa o las políticas fiscales. Y sobre este último tema, junto con 6 organizaciones de la región, incluidas ASIG y el CELS en Argentina, estamos impulsando un proceso amplio para desarrollar un conjunto de principios y directrices de política fiscal y derechos humanos que llevan esa discusión al tema fiscal, que ya empezó a trazar los principios de rectores de una manera muy clara sobre esa visión positiva que implica en términos de lineamientos de política. En un diálogo, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de convocar con la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que coordina Magdalena Sepúlveda, vimos cómo
estas discusiones como el proceso constituyente en Chile precisamente requerirán como esta posibilidad de que el movimiento de derechos humanos articule la posibilidad de una política fiscal basada en derechos humanos. Con nuestra serie de derechos en la recuperación, en CSR estamos traduciendo los estándares de derechos humanos en herramientas útiles para que los activistas de la justicia social hagan demandas claras de cambio de política en el contexto de la pandemia. Y finalmente estamos brindando evidencia de nuestro trabajo colaborativo en diversas regiones, incluyendo América Latina, Egipto, Botsuana, para resaltar la necesidad de una crítica y de un cambio de paradigma en la política económica y en la política fiscal en particular, con un enfoque de derechos humanos. Entonces quisiera resaltar la importancia de esta discusión y precisamente cómo nos sitúa en un nuevo paso en el desarrollo de estos temas que los artículos de este volumen contribuyen a desarrollar muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Seguramente van a haber preguntas con relación a lo que acabas de plantear. Las dejamos para el momento que terminemos con la primera ronda de exposiciones. Ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Magdalena Sepúlveda, que es directora ejecutiva del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. También es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalía Corporativa Internacional y del panel del alto nivel de las Naciones Unidas sobre responsabilidad financiera internacional, transparencia e integridad para lograr la Agenda 2030. Del 2008 al 2014 fue relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y del 2013 al 2017 formó parte del panel de expertos de alto nivel sobre seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas. Magdalena es abogada de la Universidad de Valparaíso, con doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Utrecht, de los Países Bajos, LLM en la Universidad de Essex, y un diploma de posgrado en Derecho Comparado de la Universidad Católica de Chile. Ese fue un resumen de su currículum. Por razones de tiempo, le doy la palabra a Magdalena. Muchísimas gracias. Es un placer estar en este panel y agradezco a los organizadores por invitarme. Mi presentación tiene un enfoque un poco distinto, que es, y me voy a enfocar un poco en el porqué de estos principios sobre evaluación de reformas económicas. Quiero partir un poco con la misma presentación que hace Aoife Nolan y que acaba también de terminar Sergio, en el cual nos presenta, Sergio nos decía que a pesar, digamos, de estos grandes avances cualitativos en torno a qué significa tener una economía basada en derecho, sin embargo, como él mencionaba y como también mencionaba Aoife Nolan, este enfoque aún no es la regla general y sigue siendo una aplicación excepcional. Seguimos, digamos, la economía sigue regida por otros ámbitos. Ahora, ¿por qué plantear que la economía tiene que regirse por un enfoque de derechos humanos? Si lo miramos, y quiero llevar esta discusión a un tema técnico-legal, digamos, amparada por la Facultad de Derecho de la UBA que nos convoca. Pero si pensamos en las normas de derechos humanos, entendemos que estas normas tienen un carácter vinculante. Son los estados los que voluntariamente asumen asumen estas obligaciones. Sin embargo, si hablamos de principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas, o los principios rectores que mencionaba Sergio respecto, los principios directrices respecto a los derechos humanos en la tributación, ¿por qué un Estado, por qué un tomador de decisión pública debiera sentirse obligado por este tipo de normas? Y es un poco a eso a lo que me voy a tratar de enfocar hoy, y voy a terminar con un enfoque sobre los principios rectores relativos a la evaluación de los efectos de impacto. En primer lugar, quiero decir que los principios y directrices para clarificar el contenido y alcance de las normas de derechos humanos se han dado desde finales de los 80. Es muy común que se preparen estos principios y directrices para dar lugar sobre todo a una mayor especificación del contenido de las normas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Vemos, como decía, desde finales de los 80, principios importantes, como fueron los principios de Limburgo del año 86, las directivas de Maastricht sobre violación de los DESC del año 97, tenemos más adelante las directrices de Maastricht también sobre la extraterritorialidad de las obligaciones en materia de DESC, que se fueron adoptando en el 2011. Estos principios y directrices se han dado lugar no solo en el marco de derechos económicos, sociales y culturales, hay principios y directrices muy importantes que dan lugar a, o que desarrollan el alcance y contenido de normas de derechos civiles y políticos, como son, por ejemplo, los principios de Siracusa sobre limitación y derogaciones, que se dieron ya en el año 84, o los principios de Johannesburgo sobre libertad de expresión. Ahora bien, estos tipos de principios y directrices se dan en una serie de materias. Tenemos de desalojos forzosos, de educación, de empresas y derechos humanos, de pobreza extrema, de deuda externa, de acuerdos de inversión internacional, sobre educación, sobre género y orientación sexual, como los Yogyakarta. Y estos principios y directrices se han adoptado a través del tiempo de unas maneras muy diversas. Muchos de ellos se han adoptado dentro del marco de negociación de un foro intergubernamental, en base a la antigua Comisión de Derechos Humanos o el actual Consejo de Derechos Humanos. Y este es el caso de los principios que nos convocan. Fue, como explicaba Juan Pablo, el Consejo de Derechos Humanos que pide en unas resoluciones al experto independiente, al procedimiento especial, que elabore este tipo de normas. Muchas veces estos principios y directrices se dan sin que exista un requerimiento del Consejo de Derechos Humanos. Han sido varios relatores los que por su propia decisión deciden adoptar principios y directrices para explicar el contenido de la norma. Y, por ejemplo, Milun Kotari, el relator especial de vivienda, en el 2004, se autoasume la labor de desarrollar los principios y directrices en materia de desalojo forzoso. Y lo mismo pasa con los principios y directrices de comercio y acuerdos de inversión internacional, que en ese entonces el relator especial de alimentación, Olivier de Schutter, se los asume y los empieza a desarrollar. Ahora, existen muchos otros que son desarrollados en marco fuera de un proceso intergubernamental por un grupo de expertos que después pasan a formar parte de alguna forma o tienen una validación gubernamental, como fueron los principios de Limburgo o las directrices de Maastricht o los Yogyakarta Principles. La forma en que el Consejo los recibe también es muy variada y el contenido normativo o el peso legal difiere según el Consejo de Derechos Humanos toma nota, endosa, adopta, y estas palabras son muy distintas en materia del peso. Muchos son adoptados unánimemente y otros, como en el caso de los principios que nos convocan, son votados por los estados. Ahora bien, estos principios en inglés, como ustedes saben, se llaman soft law. Sin embargo, este nombre es bastante confuso, porque a pesar de que no son obligatorios o jurídicamente vinculantes en sí, tienen un fuerte peso normativo, y es un poco a lo que me voy a referir ahora. Este peso normativo se basa no en los principios en sí, sino más bien en las normas o las fuentes del derecho internacional que estos principios buscan desarrollar o interpretar. Por lo tanto, son los tratados de derechos humanos o las normas de derechos humanos contenidas en los tratados o en la costumbre internacional lo que le da el peso jurídico vinculante. La autoridad legal proviene entonces de que, como bien señala, estos principios o muchos otros no están creando un derecho nuevo, sino que más bien están dando una explicación a una norma existente. Y en ese sentido, esto es muy importante. Ahora, el trabajo después de la adopción de los principios es clave. Estos principios fueron adoptados en el 2019 y es ahora en el cual empieza a desarrollarse, digamos, el peso o la validación que estos principios puedan tener. Si nos referimos a otros principios y vemos la historia de principios que tienen
que han sido adoptados más largos a través del tiempo, nos encontramos, por ejemplo, que muchos de estos principios que son adoptados como principios o directrices terminan en tratados internacionales. El caso es, por ejemplo, los principios de desplazamiento interno que terminan en la Convención de Kampala, que es una convención de la Unión Africana sobre desplazamiento interno. Los principios de Limburgo o de Maastricht, que mencionaba anteriormente, son la base para el protocolo opcional o el protocolo facultativo al PIDESC. Con mucha frecuencia, y esto es lo que la sociedad civil organizada tiene que tratar de lograr con los principios que se están presentando hoy, los principios terminan encapsulados en leyes domésticas. Esto ha pasado mucho a través del tiempo, a través de muchos principios, y es el caso, por ejemplo, de los de desplazamiento interno, los de empresas y derechos humanos, los de desalojo forzosos, que pasan a ser estos principios la base de legislación nacional que se adopta, y por lo tanto estos principios pasan esta de soft law, se acercan más a la ley y quedan muy adoptados como ley. Ahora bien, ¿qué componentes? Hay varios factores que determinan la legitimidad de estos principios, su validación. No voy a entrar en detalle ahí, pero sí quisiera mencionar aspectos muy importantes de los principios sobre reformas económicas y derechos humanos que son importantes de tener en cuenta en este sentido. En primer lugar, un tema novedoso de los principios es que busca consolidar que se dan obligaciones no solo a los estados, que son los principales obligados en materia de derechos humanos, sino que los principios también se refieren a las obligaciones de las instituciones financieras internacionales en sí, y no solo la obligación de las instituciones financieras internacionales respecto a los miembros, o sea, a los estados miembros, sino como organismos en sí. Y también entra al tema de las obligaciones en materia de los acreedores, también es un tema clave, y el tema de las obligaciones de los prestamistas bilaterales. ¿En qué sentido es un tema clave? Al hablar de obligaciones de acreedores privados. Es muy interesante que los principios hablan de las obligaciones de los acreedores privados, por ejemplo, en el principio 16, no solamente como una obligación negativa, en el cual tendrían que abstenerse de impedir el respeto, la protección o el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los países, sino que también de una manera positiva, en cuanto es que buscan que se le pide a estas mismas entidades que tienen que evaluar los efectos de su política, de sus propias acciones y de las actividades financieras que ellos mismos están realizando. Esto es novedoso, pero al mismo tiempo busca consolidar una tendencia que el derecho internacional al cual el derecho internacional ha empezado a buscar. Finalmente, otra parte importante es el impacto de género, que busca que se haga un impacto de género. Esto también está, digamos, realmente a la vanguardia de extender una interpretación del derecho internacional de los derechos humanos que es bastante novedosa, en el cual se busca llegar, digamos, a actores más importantes. Finalmente, quisiera terminar concluyendo de lo que buscan los principios es realmente algo que, como todo ciudadano, pensamos que debiera ser bastante lógico. Pensamos que cada vez que se toma una decisión de reforma económica, se pueda evaluar cosas bastante básicas. O sea, los principios buscan, en primer lugar, que se vea cuál es el impacto que va a tener, si hay en el disfrute de los derechos humanos, cuál es el impacto en los grupos más desventajados y en el tema de género, identificar cuáles serían las medidas regresivas y las opciones alternativas, y las medidas preventivas y paliativas. Yo creo que como ciudadanos, en cualquier tipo de reforma económica, esperamos que este tipo de evaluaciones se haga ex ante, como bien dicen los principios, antes, durante y después. Sin embargo,
no deja de sorprender que es una práctica poco utilizada, que la mayor parte aún de las decisiones importantes en materia económica, en materia fiscal, no pasan por un proceso que evalúe cuál es el impacto en violaciones a los derechos humanos que estas pueden generar, y es necesario, por tanto, poder enfatizar el valor legal que tienen estos principios basados en normas que los estados han asumido de manera voluntaria y que por ende debemos empujar tanto a que se convierta, como muchos otros principios, en una legislación nacional y que al mismo tiempo empiece a ser una práctica común de los tomadores de decisiones políticas, económicas, que esto suceda. Muchísimas gracias, lo dejo aquí y espero poder engancharme en las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Ya nos contarás qué tipo de estrategias pensás que se pueden adoptar para lograr semejante objetivo. Más adelante en las preguntas probablemente hablemos de eso. Nicolás Luciani va a ser nuestro siguiente expositor. Nicolás es asesor senior de Oxfam, aboga por políticas económicas y tributarias más justas, ahora en particular en Estados Unidos. Lidera el equipo de Oxfam investigando las prácticas de abuso tributario por parte de empresas farmacéuticas norteamericanas. Antes de Oxfam, Nico fue el creador del programa de derechos humanos en la política económica de CESR. Sus últimas publicaciones incluyen Poder, Ganancias y la Pandemia, de la extracción empresarial para unos pocos a una economía que funciona para todos, y es coautor con Sergio Chaparro y Olivier de Schutter del artículo al cual se refirió Sergio. Así que, Nicolás, la palabra es tuya. Muchas gracias a todos los organizadores, los copanelistas y los que están participando hoy. Es realmente una pena que no podemos estar juntos en persona. Me acuerdo de esos días que podríamos juntarnos en Buenos Aires, sobre todo porque ha sido una larga noche aquí en los Estados Unidos y no se encuentra ni una gota de mate por aquí. Me encantaría tomar mate con ustedes. Pero bueno, hoy voy a comenzar a hablar un poquito sobre el tema de la política fiscal internacional y cómo se relaciona con los derechos humanos y cómo el derecho internacional, los derechos humanos, y en particular los principios rectores, pueden ayudar a mejorar las reglas internacionales sobre estos temas de fiscalidad y sobre todo la tributación, la grabación de empresas globales, sociedades multinacionales. Como ustedes saben, en el mundo entero cada año perdimos más o menos 600 mil millones de dólares perdidos por elusión fiscal por parte de sociedades multinacionales. Es una gran parte de muchos presupuestos nacionales públicos y es un obstáculo, entre otros, para realizar los derechos humanos. ¿Y por qué? Primero, pues es el dinero, los recursos están perdidos cada año. Segundo, ese tipo de pérdida de recursos también tiene efecto en las desigualdades entre personas en la sociedad. Cuando haya, por ejemplo, austeridad, como saben, sobre todo en Argentina, eso crea desigualdades, discriminaciones, en particular entre hombres y mujeres y otro tipo de discriminación. Tercero, cuando haya grandes empresas multinacionales que no están pagando lo justo en términos de impuestos, crea una cierta desconfianza entre los ciudadanos residentes de un país y sus autoridades públicas. Que no tienen tanto que ver con los recursos, sino la falta de justicia, que nosotros pagamos y esos pocos ahí arriba no pagan. Ahora que estamos en la pandemia, justo cuando las autoridades públicas necesitan la confianza del pueblo para poder combatir el COVID en términos de limitaciones, de distancia, cosas así que necesitan confianza entre el pueblo, no está ahí. También los recursos que no están, que deberían estar con los gobiernos, están con las empresas multinacionales. Y como ustedes saben, este virus profundiza la desigualdad entre personas y entre los países.
Así que, ¿qué podemos hacer sobre este tema de el tema de elusión tributaria por parte de empresas multinacionales? Pues primero que ningún gobierno lo puede hacer solo, ¿no? Y eso es una cosa importante para esta discusión de derechos humanos y derecho internacional. Las empresas globales, diría más que multinacionales, son globales, se aprovechan de las brechas y las inconsistencias legales y administrativas entre los países para poder bajar sus costos en términos de impuestos. Eso quiere decir que ningún gobierno solo mismo puede decir, ya voy a definir con la ilusión tributaria en el país. Tiene que ser internacional y tiene que comenzar con los gobiernos, pues, países de origen de las empresas multinacionales que tienen el poder más directo sobre sus propias empresas. Y también, y pueden ser lo mismo, los paraísos fiscales. Creo que era hace 2 años más o menos salió un informe que 40% de los beneficios obtenidos en el extranjero por empresas multinacionales se transfieren a paraísos fiscales. Es decir, que no se circulan entre los países que forman parte de la economía, sino lo transfieren a paraísos fiscales. Entonces, estamos diciendo aquí que hay unos países, unos pocos, Estados Unidos, Suiza, hay otros, y viene el relator especial Juan Pablo y otros antes que él, pudo viajar a esos países a ver qué está pasando. Sus políticas tributarias tienen un efecto extraterritorial sobre otros, sobre la capacidad de otros estados a recaudar e invertir en derechos humanos. Y así ese vínculo parece un poco indirecto, pero súper importante a la hora de, sobre todo los gobiernos del sur, tomar decisiones sobre sus recursos y poder combatir la elusión tributaria. Entonces, con esa perspectiva, ¿qué puede ser el derecho internacional de derechos humanos y los principios rectores? Pues una cosa muy básica que es muy importante, como ha dicho el profesor Sigal, hasta el momento muchas de sus políticas fiscales y tributarias que tienen que ver con empresas multinacionales se hacen más o menos por un acto de fe, no están evaluadas. No hay ningún tipo de monitoreo sobre el impacto en economías, otros países, ni hablar del impacto en derechos humanos en otros países. Entonces, esa idea de que hay una obligación de cada gobierno de simplemente evaluar qué impacto tiene sus políticas fiscales y tributarias en el exterior, tiene un gran impacto, podría tener un gran impacto si tenemos pues el poder de hacerlo y los gobiernos justos. Segundo, el derecho internacional de derechos humanos, los derechos humanos, digamos, da un poco de carne y hueso a cómo se puede definir la justicia global. ¿Qué es la justicia global fiscal? Es una idea, un concepto, pero los derechos humanos dan un poco más de su sustento y contenido. Está en el artículo, si lo quieren leer ahí un poco, y Sergio y César, y Magdalena, muchos otros, Juan Pablo, han trabajado mucho en eso. Y luego, y creo que eso sí se está afectando mucho las decisiones sobre las reglas internacionales tributarias al momento. Los derechos humanos pueden decir que ahora el objetivo, la razón de ser de la tributación no es eficiencia, no es bajar costos para que las empresas puedan seguir haciendo sus empresas y haciendo ganancias. Eso no solo es la razón de ser de la tributación, tiene que ver con equidad y un tipo de igualdad entre países y dentro de los países. Y eso es sumamente importante cuando tiene que ver con para qué la tributación, por qué estamos grabando a las empresas y las empresas globales. Y tercero, pues, cuarto, el marco normativo de los derechos humanos sí nos puede guiar en qué preguntas preguntar, qué preguntas de evaluación preguntar cuando estamos
viendo alguna política fiscal en particular. Entonces, un poco eso, puede ir, sí, un minuto más, unas conclusiones. Pues los derechos humanos sí pueden fortalecer la capacidad de los estados de recaudar recursos para invertir en derechos humanos y otras cosas, pero esto requiere gobiernos de coraje y requiere, ¿no? Requiere también la sociedad civil de empujarles, utilizar todas las herramientas que tenemos, incluso las herramientas legales. Y creo que, como bien ha dicho Sergio, Magdalena y otros, se ha cambiado un poquito en los últimos 10 años el poder de la sociedad civil de realmente tener alternativas fiscales que podrían funcionar. Y me encantaría destacar el trabajo de CRICT aquí, que es un grupo internacional, un comité internacional independiente que tiene como objetivo dar alternativas a las reglas internacionales actuales. Y creo que Magdalena no lo ha dicho, pero es parte de ese comité también. Estamos muy orgullosos de tenerle ahí en ese comité. Y es una forma de que los derechos humanos, las ideas, las normas, tal vez los mecanismos legales y de otro índole puede manifestarse en alternativas tributarias internacionales. Y bueno, eso es todo. Me gustaría mucho entrar en más discusión más adelante. Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Nico. Le voy a dar la palabra ahora a Julieta Izcurdía, es coordinadora del programa de justicia fiscal de ASIG, es abogada por la Universidad Nacional de La Plata y candidata a magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús. Julieta, adelante. Gracias, Martín, y gracias a todos quienes organizaron esta discusión súper interesante. Mi idea es traer un poco de información más vinculada con el análisis de la política fiscal en nuestro país, a la luz de los principios y de lo que viene sucediendo en el contexto de esta pandemia. Algunos datos obviamente ya los conocen, pero bueno, la idea es enmarcar así esta presentación, contarles que si bien no hay información precisa sobre la acumulación de la riqueza en nuestro país, la desigualdad estructural se manifiesta claramente en la distribución de los ingresos. El 20% más rico de nuestro país acumula la mitad del ingreso total del país y más del 40% vive en la pobreza, el 8% en la indigencia, contando con apenas el 14% del ingreso total, y esto de alguna manera refleja lo que anticipaba Juan Pablo sobre las estructuras, la desigualdad estructural que se refleja también, consideramos, al menos haciendo un análisis sobre la estructura tributaria argentina, es perpetuada esta desigualdad estructural por sistemas fiscales y sistemas impositivos que recaudan más en términos proporcionales de los sectores que menos tienen, en lugar de hacerlo sobre los de mayores ingresos y riquezas, y esa desigualdad se agrava en el caso de las mujeres, que en nuestro país representan el 70% del decil más bajo de ingresos, mientras que en el decil más alto hay una sobrerepresentación de varones y las mujeres representan menos del 40%, y también en el caso de las niñas y niños, la pobreza en ese caso asciende a más del 60%. Entonces ahí también cobra total relevancia la necesidad de impulsar evaluaciones de impacto en estas poblaciones. Pensando un poco en el impacto de esta crisis, en esta desigualdad que ya caracterizaba a nuestro país hace muchísimos años, vemos una gran disminución de los ingresos de la mitad de la población que en Argentina trabaja en la informalidad, un gran aumento de la tasa de desocupación y obviamente un impacto diferencial en términos de género al momento de desplazarse las tareas de cuidado al interior del hogar. La última información publicada por el Ministerio de Educación en conjunto con UNICEF indica que de cada 10 personas que brindan apoyo en el proceso educativo, 9 son mujeres, y eso tiene un impacto claramente en términos también económicos y de acceso al trabajo de las mujeres. Después,
hay un gran desafío en términos de gasto público y recaudación. En Argentina desde marzo hasta este momento, hasta septiembre, agosto son los últimos datos que hemos relevado, el gasto creció más de un 20%, pero la recaudación cayó un 25%, y a pesar de que durante el año, como muchos países, Argentina ha hecho un aumento de la inversión pública, se ve igual una profundización de la desigualdad en el aumento de la pobreza, aumentó más del 10%, que era un poco lo que anticipaba la CEPAL, pensando en si Argentina no interviniera o el Estado no interviniera para mitigar los efectos de esta crisis. Así todo, con el aumento del gasto, la pobreza y la indigencia aumentaron. Y haciendo un análisis más de qué se viene para el año próximo y las políticas más de la pospandemia, vemos que el presupuesto para el año que viene, si bien tiene un aumento en términos reales que se ajusta a la inflación estimada por el Poder Ejecutivo, cae un 16% con relación al presupuesto vigente este año, al mes de septiembre, y la reducción más importante es en función de seguridad social. Y se explica porque, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que fue un programa creado en el marco de esta crisis como una transferencia directa, sobre todo a los sectores de menores ingresos, no está previsto para el año próximo. Hay una caída importante de algunos programas como la tarjeta alimentaria, el seguro de desempleo e incluso la asignación universal por hijo, que son todas políticas que intentan llegar o garantizar un piso mínimo de protección social para los sectores de menores ingresos. Y viendo esta situación, obviamente se da en un contexto de renegociación de la deuda con el FMI, creemos que es muy importante contar con las herramientas que nos ofrecen los derechos humanos para exigir y demandar políticas fiscales que permitan a los grupos más afectados por esta crisis y que ya venían siendo estructuralmente discriminados acceder a un piso mínimo de protección social, no como una respuesta de emergencia que se limite únicamente a la crisis. Y ahí el último informe de Oliver de Schutter indica que se ha visto que este tipo de reacciones han sido insuficientes, sino como un conjunto de derechos permanentes que garanticen una vida digna para estas poblaciones. Y en ese punto es que empezamos a pensar qué tipo de movilización de recursos pueden hacer los estados, y especialmente Argentina, para contar con fondos suficientes. Y creemos que la recaudación impositiva es hoy la fuente más importante para obtener estos recursos, la más sostenible, la más previsible, pero es decisivo de qué manera recaude el Estado. Y no puede hacerse siguiendo este patrón de recaudación en el que el 10% más pobre de la población argentina participa más en el pago de impuestos que en el reparto de los ingresos, y hay una muy breve revisión de la estructura tributaria en nuestro país, y que es bastante característica de la región también. Es que el carácter regresivo de este sistema tributario obedece a problemas en su configuración, está sustentado en impuestos indirectos y regresivos. El 30% de la recaudación le explica el impuesto al valor agregado, mientras que menos del 1% lo explica bienes personales, y ha venido cayendo en la participación de la recaudación este impuesto, que es el que grava las riquezas. Después el impuesto a las ganancias también en nuestro país recae en mayor medida sobre las empresas que sobre las personas, y no es suficientemente progresivo en sus escalas. Los impuestos patrimoniales, tal incluso contemplando los impuestos provinciales, llegan apenas al 4% del total de la recaudación, y un componente más que explica la regresividad de este sistema impositivo es el elevado gasto tributario que hay en Argentina, que alcanza el 3% del PBI, para el año que viene representa el 12% del presupuesto de gastos, casi 4 veces lo que se va a invertir en asignaciones para la protección social. Y se explica por numerosas exenciones complejas, poco transparentes, que se aprueban a través de procesos opacos, que terminan convirtiéndose en muchos casos en privilegios fiscales para sectores de altos ingresos. Ahí creemos que los principios de derechos humanos son una herramienta clave para exigir medidas fiscales redistributivas y acordes a la capacidad contributiva de las personas y empresas de mayores ingresos y riquezas, y creemos que las evaluaciones de impacto son fundamentales para que las medidas fiscales tengan en cuenta las necesidades de los grupos más afectados, y especialmente los sectores del empleo informal y de menores ingresos. Y hay algunas propuestas que van en línea con varios de los artículos que se están presentando con esta edición. Por un lado, aumentar la participación de los impuestos directos. Ahí hay una discusión súper interesante que se viene dando
En varios países es el impuesto a las grandes riquezas, un poco demorada todavía en Argentina. Creo que va a estar súper interesante si podemos seguir conversando, porque no quiero excederme del tiempo. Después ampliar las escalas de alícuotas en el impuesto a los bienes personales para alcanzar a contribuyentes de grandes riquezas. Los impuestos inmobiliarios también están completamente subutilizados en nuestro país, desactualizados con relación a los valores de mercado. Y por último, el impuesto a las ganancias también tiene tramos como muy compactos y no llega a los sectores de mayores ingresos. Por último, nos parece también un paso clave institucionalizar la producción de información relevante que permita realizar evaluaciones de impacto adecuadas también para revisar los gastos tributarios y para eliminar aquellos que no tienen justificaciones, porque son un espacio fiscal que no se revisa, históricamente no se revisa en muchos casos. Y bueno, por último, también hay un gran desafío en ayornar estas evaluaciones de impacto con medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal. Ahí hay varias ideas como crear registros de beneficiarios finales, que sea obligatorio informar toda la cadena de control de los grupos económicos, mayores controles a grandes contribuyentes, pero bueno, creo que estoy ahí con el tiempo y quedo abierta también para seguir discutiendo. Me parece que el aporte que ha hecho los principios también va a ser muy, muy importante para pensarlo en su implementación más local y seguir discutiendo cómo usarlos como herramienta para exigir medidas fiscales con enfoque de derechos. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Cumpliste con el tiempo perfecto. Ahora yo te voy a dar pie para que amplíes algunas de las cosas que decías que querías ampliar. Así tenemos un poco más de eso que es interesante. Yo les voy a presentar una pregunta a cada expositor y expositora para que tengan una reacción de 2 o 3 minutos. Así vamos ordenando la conversación. Empezaría por Juan Pablo. Juan Pablo, me interesaría escuchar alguna reflexión a partir de tu experiencia sobre qué tipo de institucionalidad se requiere y qué tipo de institucionalidad es posible, especialmente en países como Argentina, para poder desarrollar metodologías y prácticas de evaluación de impacto. Eso sería una pregunta. En todo caso, hago todas las preguntas y después tenemos todas las respuestas juntas. Así que eso sería para vos, Juan Pablo. Me interesaría, en base a tu experiencia, saber eso. A Sergio le quería preguntar, especialmente a partir de la provocadora exposición y del planteo de que desde el lenguaje de los derechos humanos están habiendo cada vez más visiones propositivas acerca de la economía. ¿Cómo conversamos desde el lenguaje de los derechos humanos con los y las economistas que plantean que hay que tomar cierto tipo de medidas para generar más riqueza, para agrandar la torta, y entre ellos, por ejemplo, bajar impuestos, o tomar medidas para no asfixiar la economía y permitir crecimiento, y que plantean eso desde una perspectiva que supone que si no se hace eso, en realidad lo que se genera es más pobreza, más desigualdad, más postergación y demás? Me intriga saber cómo construís un argumento desde el lenguaje de los derechos humanos para abordar esa conversación, en esta idea de tender puentes entre comunidades epistémicas. A Nico le quería preguntar, dado el evidente problema de coordinación colectiva que supone el punto que hacías de los paraísos fiscales y de la competencia por atraer inversiones bajando impuestos, si crees que con la institucionalidad internacional existente se puede manejar y controlar ese problema, o si eso requeriría repensar la institucionalidad internacional para crear algún tipo de coordinación o de enforcement de las prácticas que vos suponés que son las adecuadas. Y a Magdalena le quiero hacer una pregunta vinculada a su exposición, que tiene que ver con qué tipo de prácticas crees que la sociedad civil puede llevar a cabo para intentar darle más fuerza normativa a principios como estos en base a tu experiencia. Y también una pregunta que se va un poquito de tu exposición, pero por todas las cosas que has escrito y que hemos leído tuyas, me permito hacértela, que es: ¿cómo ves que el lenguaje de derechos humanos o el discurso de los derechos humanos está posicionado, está avanzando o no para abordar cuestiones de desigualdad vertical o desigualdad de distribución de la riqueza? Si sentís que estamos en una dirección donde vamos hacia eso, o si estamos en un límite en el discurso, como dicen muchos críticos del discurso de los derechos humanos. Y por último, a Julieta, tomando su oferta de expandirse un poco más sobre el impuesto a la riqueza,
¿cómo ves este tipo de impuestos, no en abstracto, sino en un contexto como el argentino, donde convive con cuestionables gasto público, con las exenciones fiscales opacas que planteabas vos recién, si crees que es una medida adecuada o no? En todo caso, problematizar un poquito sobre eso, que es un tema que probablemente a muchos asistentes les interese. Dicho eso, entrego la palabra en el orden, supongo que en el mismo orden que empezamos. Empezamos con Juan Pablo. Vale, bueno, gracias Martín por la pregunta. Hace 20, 25 años, cuando se planteaba la necesidad y la obligación de llevar a cabo análisis de impacto ambiental en proyectos de infraestructura, por ejemplo, pensábamos que era, desde el punto de vista científico, una locura, que era una utopía, que era simplemente imposible desde el punto de vista técnico. Hoy forma parte de los protocolos cotidianos para el desarrollo de proyectos. Con esto quiero decir que tengo la impresión que, sobre todo en los últimos años, con los desarrollos que ha habido en el campo del análisis, la evaluación de impacto de reformas económicas sobre los derechos humanos, está pasando algo similar. Por ejemplo, la Comisión por la Igualdad de Escocia regularmente lleva a cabo esta práctica y tiene una metodología bastante sofisticada en cuanto, por ejemplo, a determinar cuáles son los efectos diferenciados sobre las mujeres solteras de determinados barrios en ciertas ciudades, que puede tener el aumento de 2 puntos de IVA sobre determinados productos. Y bueno, seguramente Sergio, Nico pueden hablar acerca del grado de sofisticación que logró el Center for Economic and Social Rights a través del modelo, el framework de Opera. Los propios principios rectores hacen hincapié en la necesidad de trabajar y desarrollar indicadores tanto cuanti como cualitativos, es decir, no es descabellado, todo lo contrario, pensar en, por ejemplo, invitar a personas que serán probablemente impactadas por ciertas reformas para que atestiguen cómo, por ejemplo, el debilitamiento en ciertos servicios sociales van a afectar sus derechos. Y aquí es muy importante recordar, tomar lo que Alison menciona en su artículo acerca de tenemos que estar muy atentos a cuál es la ideología económica y política subyacente a los indicadores que elegimos y construimos para producir estos informes, estas evaluaciones. Acerca de quién debe llevar adelante estas evaluaciones, también los principios, creo que el número 22 establece una serie de principios en cuanto a que deben ser evaluaciones independientes, sólidas, creíbles, con perspectiva de género, y específicamente en el caso de Argentina, creo que el desarrollo incipiente que hay en materia de análisis presupuestario con perspectiva de género puede ser una buena puerta de entrada para el desarrollo de mayor institucionalidad en el país, en el campo de los análisis, las evaluaciones de impacto de los derechos humanos. Creo que se ha hecho un camino importante en ese sentido, en materia de análisis presupuestario, pero que necesariamente debe ser más comprensivo y más sofisticado. Bueno, voy a dejar ahí porque creo que ya hablé demasiado. Muy bien, entonces le paso a Sergio. Después le voy a dar a Magdalena la palabra, que tenía que irse muy puntual, así no está sufriendo con el tiempo. Después de Sergio, Magdalena. Muchas gracias, Martín. No, muy buena pregunta. Yo dividiría la respuesta en 3 partes. Digamos, una primera aclaración que yo creo que hay que hacer es que, pues, realmente el enfoque dominante en economía, que es la economía neoclásica y que se asocia con lo que se denomina la economía neoliberal, es realmente un enfoque frente al cual hay que desmontar mitos y hay que desmontar dogmas de política. Esos dogmas de política tienen que ver con concepciones que se defienden desde una idea muy limitada de lo que significa el bienestar humano, que hace parte del núcleo de la economía neoclásica, basada en el utilitarismo,
digamos, una filosofía política caduca también a la luz de nuevos desarrollos, como lo plantea muy bien el artículo de Alison Corker y de Gilad Isaacs en el número que se está lanzando, y como ya lo ha plantado Amartya Sen en detalle. Entonces, al respecto, digamos, creo que es necesario primero desmantelar unos dogmas de la austeridad y otras políticas económicas que en realidad son lesivas para el bienestar humano desde una visión enriquecida de lo que significa el bienestar humano, y ahí estoy compartiendo un artículo que desde CIESAR desarrollamos en ese sentido, que se llama precisamente Desmantelar los dogmas de la austeridad y otras injusticias fiscales. Pero adicionalmente, para dialogar con la economía, con los y las economistas, no es que, digamos, tampoco se deba plantear una oposición disciplinaria entre derechos humanos y economía, porque dentro de la propia economía hay visiones alternativas, visiones de economía heterodoxa, que están planteando cosas muy convergentes a las que se plantean desde el marco de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, ahí quisiera compartir un recuento que hacemos en este documento de una economía basada en los derechos, de algunas de esos postulados. Por ejemplo, hay toda una revolución en el pensamiento económico ahora que tiene que ver con el surgimiento de enfoques como la economía dona o el de crecimiento, que lo que plantean básicamente es que no podemos pensar la economía al margen de nuestros límites planetarios. No es posible pensar la economía si no es en diálogo con la ecología. Entonces, esos elementos yo creo que hay que rescatarlos de esa economía heterodoxa para asegurar que podemos dialogar con las y los economistas de otra forma. Y ahí yo creo que destacaría muy brevemente unos 5 giros que hay que hacer en el pensamiento, digamos, frente a la economía. De la explotación y el saqueo de los recursos naturales al respeto de los límites planetarios, de una fijación en el crecimiento económico a mediciones de éxito más holísticas, ecológicamente responsables y centradas en el ser humano, de no valorar el trabajo de cuidado a darle un lugar central en nuestras sociedades, de la valorización del sector privado a la recuperación del poder de lo público, y ahí, por ejemplo, Global Initiative está haciendo un trabajo fenomenal en el rescate, digamos, de la importancia de lo público frente al discurso de la privatización, de los monopolios corporativos al poder de las comunidades y los trabajadores, y finalmente algo fundamental que conecta con los derechos civiles y políticos, y es pasar de la captura por la élite a la renovación de la democracia, a destacar que la economía es también un asunto que debe estar sujeto a la democracia, al debate democrático, a la participación de los movimientos sociales, y que los intentos del neoliberalismo de sustraer la esfera económica de esos debates tienen que ser contrarrestados. Y para compartir otros temas que no alcanzo a abordar acá adicionales al fiscal, quisiera también compartir un enlace acá que aborda cómo los estándares de derechos humanos se pueden aplicar de forma concreta a otras discusiones de política económica, incluido política monetaria, entre otras. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sergio, por condensar tantas cosas en poco tiempo. Ahí están los artículos en el chat colectivo, así que pueden descargarlos quienes tengan interés. Ahora sí, Magdalena. Muchas gracias, Martín. Creo que parte de la respuesta ya la dijo Sergio, con una muy buena argumentación. Creo que lo que es clave respecto del rol de la sociedad civil es realmente, hoy más que nunca, se demuestra la necesidad de crear movimientos interdisciplinarios, en los cuales trabajemos en conjunto economistas, sociólogos, antropólogos, abogados. Realmente necesitamos la complejidad de los temas, o la complejidad, por ejemplo, de una recuperación del COVID, requiere un enfoque interdisciplinario que ponga, digamos, todos estos temas desde una mirada comprensiva. Creo, y eso se liga un poco a lo que decía Sergio, creo que desgraciadamente hemos perdido la batalla comunicacional. En muchísimos temas de economía, creo que este mensaje neoliberal de que la política del goteo o de que solo a través del crecimiento económico podemos llegar a sacar de la pobreza a los grupos más vulnerables, este mito también de que solo las empresas privadas hacen un uso más eficiente de los recursos y que no tienden a la corrupción y que por lo tanto es la mejor forma de gobernar. Creo que realmente, por dar estos ejemplos, estos son mitos que debemos desbancar.
hemos perdido, o que finalmente hay que dar exenciones fiscales, perdón, a las empresas transnacionales porque si no, no invierten. Todos estos son mitos. La evidencia, la academia ha probado que todo esto no es cierto. Sin embargo, los medios de comunicación, muchas veces en países como Argentina o en Chile, por ejemplo, que hay muy poca pluralidad de los medios, que están dominados por el sector o por la élite económica, nos siguen machacando con un mensaje que no es cierto. Por lo tanto, creo que la manera de seguir adelante es realmente armarnos de la evidencia en equipos multidisciplinarios y que hagan esta evidencia accesible al ciudadano y a la ciudadana común. Y es necesario este trabajo en conjunto. Respecto de tu otra pregunta, y para tratar de contestarla también brevemente, creo que el discurso de los derechos humanos es esencial. Y aquí estoy hablando deliberadamente de un discurso de derechos y no solamente del aspecto normativo. Y un poco creo que esto es importante, creo que nos tenemos que mover, así como yo hice una presentación hoy en el marco normativo de cuál es el peso legal de ciertos documentos, creo que el peso de los derechos humanos, del discurso de derechos, va aún más allá de una norma que, claro, se puede presentar como jurídicamente vinculante a un Estado. Y creo que esto se da en base a que hace evidente las asimetrías de poder. Y es esto lo que tenemos que hacer valer. Son las asimetrías de poder en las decisiones de políticas económicas, que es lo importante. Y en este sentido podemos aplicar esta mirada a muchísimas cosas. Por ejemplo, podemos aplicarla a las privatizaciones. ¿Quién queremos que tenga el poder? Queremos que tenga el poder en la satisfacción de necesidades básicas como agua y saneamiento, electricidad, acceso a la salud, a la educación, un ente privado que busca solamente una ganancia económica y que rinde cuentas solo a los accionistas, o queremos que la provisión de servicios esenciales como la salud, la educación, el agua, el saneamiento, la energía, el acceso a internet, podría seguir, esté dado por un ente público que busque el bien común, que se base en la solidaridad y en la distribución de bienes y servicios y de riqueza, y que finalmente rinda cuentas a los ciudadanos. Todas estas son miradas de, como digo, de asimetrías de poder. ¿Cómo queremos mirar una política pública fiscal que, por ejemplo, niegue el impacto desproporcionado que tiene sobre las mujeres? Queremos poner las asimetrías de poder, queremos poner quiénes son los ganadores y los perdedores a colación, lo queremos transparentar. Y esto es clave en las evaluaciones de impacto que estamos presentando hoy. Es realmente decir, antes de tomar la decisión, quiénes van a ser los ganadores o perdedores. Estamos dando mayor poder a los poderosos, estamos redistribuyendo el poder y los recursos en la población de una manera que haga más fácil rendir las cuentas. Por lo tanto, creo que, digamos, a tu segunda pregunta, sí, efectivamente, creo que el discurso de derechos y la norma de derechos nacional o internacional tiene un rol importantísimo que jugar, y somos en parte la academia, la sociedad civil organizada, los que frente a la catástrofe que estamos viviendo, y en este sentido aún más la catástrofe que se avecina en la región, somos una de las regiones que va a estar más impactadas por el COVID. Somos nosotros los que tenemos que tomar realmente la batuta y presionar a los tomadores de decisiones públicas, no solo en el voto, sino que a través de movimiento social constante, para que realmente se cambien los procesos de toma de decisión económico que nos afecta a la vida de todos. Quisiera dejarlo ahí y me voy a tener que disculpar con todos porque desgraciadamente
En 5 minutitos me va a tener que descontar. Muchas gracias. Muy bien, muchas Martín. gracias Magdalena. Igual estás disculpada porque vamos a terminar en horario, así que nos quedan, vos y 28 podés bajarte como te comprometiste, así que no te das problema. Nos quedan 6 minutos que los vamos a usar, 3 para la respuesta de Nico y 3 para las respuestas de Julieta, así que ahí está transparentado el uso del tiempo. Ya, ninguna presión aquí, en 3 minutos. Entonces, bueno, primero creo que estoy totalmente de acuerdo con los otros que necesitamos conjuntos como comités independientes multidisciplinarios para hacer esas evaluaciones. Y me parece que podría ser a nivel internacional o a nivel nacional o a nivel municipal. Si el gobierno no nos da este tipo de institucionalidad para hacer las evaluaciones, pues lo tenemos que hacer nosotros y proveer como ejemplos de cómo hacerlo. Y yo normalmente no paso mucho tiempo ahora con los abogados, de hecho, porque cambié un poco y estoy pasando mucho más tiempo con los economistas. Y de hecho, los economistas heterodoxos necesitan los derechos humanos, necesita también a los abogados heterodoxos para darles una normativa internacional y doméstica que puede coincidir con sus ideas de economía, para mecanismos jurídicos de rendición de cuentas, incluso cortes constitucionales. Yo creo que hay mucho por hacer ahí para cambiar la ideología económica a través de utilización de cortes así, utilizando la misma constitución, no tiene que ser los pactos, puede ser la misma constitución en muchos países. Y también esa forma, la importancia de los derechos humanos tienen la participación y la correlación de poderes en los países. Creo que eso le puede dar mucho a los economistas. Segundo, pues sí, Martín, efectivamente las instituciones internacionales que definen lo que es las reglas actuales acerca de grabación o tributación empresarial no tiene mucho sentido ahora. No, básicamente es la OCDE, que es un grupo de países ricos quienes forman no solo las autoridades técnicas, pero también al momento las autoridades políticas que están rediseñando o reformando las reglas sobre la tributación internacional. Primero debe ser bajo la ONU, que tiene una legitimidad democrática mucho mejor con todos los países con una voz. Y podemos hablar mucho más allá sobre institucionalidad, pero eso es un comienzo. Y tercero, muy rápidamente, pues alguien preguntó en el chat, ¿es el buen momento ahora dentro de una crisis económica de grabar más a las empresas? Es buena pregunta porque es siempre lo primero que viene. ¿Por qué grabar a las ganancias de la empresa o los beneficios eso va a destruir a muchas empresas chiquitas, etcétera? Buena pregunta. La respuesta es, bueno, primero el impuesto sobre las ganancias es sobre las ganancias. Si una empresa no va bien, no va a pagar el impuesto sobre las ganancias. Y son muchísimas empresas en todo el mundo, pues, que están perdiendo todo, no por sobregrabación, sino por los efectos económicos de la crisis. Pero al mismo tiempo hay muchísimas empresas, sociedades multinacionales que están beneficiándose aún más dentro de la pandemia. Hemos hecho una cosa aquí sobre los ganadores internacionales empresariales. Son 32 empresas en todo el mundo que ha ganado este año más que 100.000 millones de dólares, más que han ganado en los años anteriores. O sea, la ganancia ha sido, perdón, la pandemia ha sido un pretexto para más ganancias para muchas empresas. Y nosotros pensamos que sí debemos de no solo mejorar la calidad de sus recaudaciones, su tributación, pero suplementarlo con un impuesto temporary, perdón, me perdí el tiempo, un impuesto sobre ganancias excesivas dentro de la pandemia. Y creo que así esos recursos pueden ir a mejorar la economía
Y última cosa, solo para decir, un mito principal de la economía neoclásica es que la desigualdad no tiene nada que ver con el crecimiento, y tal vez la desigualdad es mejor para el crecimiento. Pero hemos visto ahora mismo en el mundo real, no solo yo, no solo muchos economistas, sino el Fondo Monetario ha dicho año por año en los últimos 2 años que la desigualdad es un obstáculo principal para el crecimiento. Entonces, siempre digo eso porque esas ideologías viejas ya no corresponden a las realidades económicas. Bien, Nico, muchas gracias, muy claro. Y vamos a terminar con Julieta. Dale, gracias, Martín. Bueno, la pregunta era cómo está la discusión del impuesto a la riqueza hoy y cómo lo vemos, ¿no? Creo que es un avance en términos simbólicos porque se trata de una medida que es esencialmente redistributiva, pero es muy limitada porque si de aprobarse se cobraría por única vez y solo permitiría enfrentar algunos costos de la crisis. Y evidentemente no alcanza con un aporte extraordinario y por única vez como se lo presenta, y acá creo que esa forma de presentarlo también responde a estos mitos y asimetrías de poder que mencionaron Sergio y Magdalena, porque es concebido como un favor que los sectores económicos más poderosos hacen al resto de la sociedad, cuando son estos sectores quienes han beneficiado históricamente en el reparto de la riqueza y del ingreso, debido a la existencia, entre muchísimos otros factores obviamente, pero debido a la existencia de un sistema impositivo que es regresivo y a la falta de democratización de los espacios donde se toman las decisiones fiscales. Y ahí, bueno, Oxfam propone que como salida a estas iniciativas de impuestos extraordinarios, se debería aplicar durante varios años o debería hacerse una reforma integral que incorpore un impuesto a las grandes fortunas. Y creemos que en Argentina ya existe un impuesto que debería gravar las grandes fortunas y es el impuesto a los bienes personales. Entonces nos parece que debería promoverse una reforma integral que revise de forma la captura progresiva de las grandes fortunas con impuestos que ya existen. Sin embargo, también nos parece que no parece estar dado el clima político partidario para aprobar este impuesto. De hecho, se empezó a plantear públicamente en abril, pero si bien se discutió en comisión, en la Cámara de Diputados, no parece ser hoy una prioridad en la agenda legislativa. Incluso las últimas notas como periodísticas indican que se está evaluando absorber este impuesto a las grandes fortunas en una reforma tributaria que también se viene anunciando hace meses y no hay todavía un borrador ni un proyecto presentado. Así que, solo para cerrar, imagino que la batalla cultural que hay que dar para impulsar esa reforma integral es bastante grande, pero creo que los derechos humanos nos dan un marco muy importante para impulsarla y tenemos que encontrar la forma. Espero que no se me haya cortado mucho internet porque estoy con problemas de conexión. ¿Sí? Muy bien, buenísimo. Está perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos en horario. Cada una de las respuestas merecían un par de repreguntas y una discusión más profunda, pero bueno, lamentablemente el tiempo no nos alcanza. Quiero agradecer enormemente a Nicolás, a Juan Pablo, a Julieta, a Sergio, a Magdalena y a IFA por haber estado compartiendo esta jornada con nosotros. Espero que haya sido de interés para los asistentes y lo que vamos a hacer es, dado que estamos grabando, vamos a circular el link después para que quienes quieran extenderlo a quienes no pudieron venir o en todo caso que sea accesible, podamos revisitar la conversación. Así que simplemente agradecerles y los invitamos a continuarla en algún encuentro próximo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a todo el mundo. Hasta luego. Adiós.